presidente provincial del Partido Justicialista. Así Sí, que bueno, ya cerremos no- de nuevo los micrófonos y retomamos. Sí, que cierren los micrófonos. Bueno, seguimos, Pablo, cuando usted diga, usted es mi general, comandante en jefe. Avante. Ahora, vamos para adelante, Turco. Bueno, si mal no recuerdo y me llega agua al tanque, cosa que a veces sucede y a veces no, estábamos en la etapa del tercer nivel, que era la industria farmacéutica, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Sí. En esa industria farmacéutica hoy está discutiéndose muy firmemente a nivel internacional. Y nosotros hemos sacado un documento ya de la COPAL y también hemos hecho llegar este documento, y esto para que lo sepa Carmona especialmente, hemos hecho llegar este documento al Parlasur, que también lo hizo propio, donde decimos que la vacuna que vaya a surgir, que va a surgir, no cabe la menor duda, que va a surgir, tiene que ser una vacuna humanitaria al servicio de los pueblos sin patente, sin patente. Tiene que ser como la vacuna Sabin, porque ya hay algunas versiones de confrontación por el tema Sanofi, que aparentemente es el único sector científico o de investigación que no ha abierto su sistema de investigación como lo abrieron prácticamente todos los institutos de investigación del mundo y que estamos compartiendo información. Esto ha permitido que incluso en la Argentina, hoy, por si no lo saben, hay 64 grupos de investigación financiados por el gobierno y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 64, con $100.000 cada uno para el desarrollo del manejo de la vacuna o para el desarrollo del manejo virológico, como siempre lo hizo el Malbrán y como siempre lo hizo la ANLIS a nivel nacional, cuando hizo la vacuna contra el mal de los rastrojos, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, y hay ya un equipo que está trabajando con otros equipos de la FDA de Estados Unidos, con Francia e Israel, bastante avanzado, ya están en fase 2, así que esto está sucediendo en el mundo hoy, y lo que estamos exigiendo, y lo exige también ahora Naciones Unidas, que se ha hecho eco de esta demanda, es que la vacuna que salga no tenga patente. Pero Sanofi ya se ha comprometido con el gobierno de Estados Unidos que apenas salga la vacuna, la prioridad de la producción la va a tener el gobierno de Estados Unidos. Esto es muy grave, esto ha traído ya un conflicto diplomático entre Macron y Trump, esto está realmente demostrando que la industria farmacéutica forma parte de eso que decíamos de los fondos de inversión. El medicamento Sofosbuvir, su patente, que fue un descubrimiento casual, fue comprado en $11.200 millones. Entonces, el mundo se encamina hacia un sistema sanitario dominado por los fondos de inversión y que obviamente va a ir cerrando cada vez más la posibilidad de accesibilidad universal de los pueblos a esa herramienta del bien social que es el medicamento, y se va a deteriorar el derecho humano, que es el derecho humano a la salud. Entonces, este nivel es un nivel para seguirlo con atención, el nivel farmacológico. Y el último nivel de este primer análisis que hacíamos diagnóstico es el nivel de si esto tenía que ver con la guerra comercial chino-estadounidense, que podríamos hablar ahora, pero ya prácticamente se ha descartado que este virus sea un producto de la biotecnología que está trabajando en el mundo sobre los virus. Se ha descartado que sea parte de esa guerra, se ha descartado que sea parte de esta guerra tan violenta que se ha instalado hasta ahora entre un mundo unipolar y un mundo multipolar que seguramente cuando termine la pandemia va a ser de otra manera. Entonces, estamos en una situación donde en estas condiciones entrábamos a la fase de expansión. Fase de expansión que se encaró con 3 niveles muy fuertes. La primera, la decisión política de la cuarentena.
que el liderazgo de Alberto y de Cristina, un liderazgo que fue reafirmado en una decisión cuando había 2 muertos solamente, y había 3 decenas, casi 4 decenas de infectados, todos importados. Al principio el pueblo argentino no entendió cómo se tomaba una medida tan drástica, tan dura, tan difícil, en momentos que todavía, pero empezó a ver el pueblo argentino cómo en otros lugares del mundo se estaba produciendo esta tragedia de la desaprehensión absoluta con los mecanismos sanitarios que tomaron esta situación con mucha seriedad. Entonces, este primer nivel reafirmó este liderazgo y el pueblo argentino respondió con algo muy fuerte que después les voy a decir. Porque, ¿dónde se apoyaba este liderazgo? Este liderazgo se apoya todavía y se va a seguir apoyando en un comité de expertos que recomienda con la sala de situación de salud, donde se sigue horariamente, todos los días, 24 por 24, los niveles de expansión del virus a nivel internacional, a nivel regional, a nivel local, y en función de ese análisis, como hacemos en la COPAL, se van recomendando al poder político medidas que no siempre se adoptan en su totalidad, porque por lo que conocemos hasta ahora, el único remedio posible es el tema de la cuarentena. Pero indudablemente el gobierno tiene otro tipo de presiones y hay algunos que atacan, que quieren poner la falsa dicotomía entre salud y economía. Nunca existe o es economía o es salud. Siempre existen, imaginen 2 círculos, uno que diga salud y otro que diga economía. Esos círculos tienen que ir juntos. Los niveles de involucramiento tienen que ver con las prioridades que se le asignan. Y si yo le asigno prioridad a la salud como le asigna el gobierno nacional, la economía al principio es solamente de las tareas esenciales, producción de alimentos, producción de medicamentos, seguridad, recolección de residuos. Y después, a medida que los índices epidemiológicos me lo van permitiendo, van incorporándose otras tareas que demanden menores capacidades de contagio, que menor capacidad de traslado de gente en medios públicos, que permitan que empresas trasladen su personal, que mantengan el distanciamiento social. Esto es lo que se analiza todos los días, todos los días. El tercer nivel que produce esto es algo muy importante para todos nosotros, por lo menos para quienes meditamos la política en forma permanente, que es haber podido recomponer la conciencia social solidaria en la comunidad argentina. Y esto me parece un dato no menor. Después de tantos años de individualismo, egoísta, meritocrático, que aísla y que lleva a las sociedades a la diáspora social, encontramos un punto de acumulación y de acuerdo político que nos permite enfrentar la pandemia como pueblo. O sea, podemos reconstruir la imagen como pueblo, podemos reconstruir los afectos como pueblo, podemos dar la lucha en común como pueblo, y esto no es un dato menor a futuro. Esto se produce bajo un ataque feroz, bajo una declaración de guerra, porque el adversario político se ha dividido entre aquellos que tienen territorio y los que no tienen territorio. Los que tienen territorio saben que las consecuencias de la pandemia son consecuencias que van incluso a afectar sus propios liderazgos. No tienen, quizás, algunos por convencimiento, pero la mayoría por necesidad de apuntalarse en el gobierno nacional. Esto ha hecho que el adversario político sufra una fractura. Quienes no están con territorio, quienes están en las periferias, porque si hay un 80% del pueblo argentino casi que apoya la cuarentena, quienes la bombardean son una minoría, obviamente cada vez más aislada. Pero ¿qué pasa con esa minoría cada vez más aislada? Esa minoría más aislada tiene varios componentes
pero tiene fundamentalmente una gran herramienta, que esa minoría política es dominante en los medios hegemónicos de comunicación. Entonces vemos pasear por los canales de televisión y por los diarios una serie de mamarrachos economistas, una serie incluso de personajes que se atreven a opinar de que el efecto rebaño es el efecto más importante, porque en definitiva nos vamos a enfermar todos, nos vamos a contagiar el 70% de la población. En esto hay que ser muy claro, esto puede suceder, yo no digo que no se va a contagiar, pero si lo hacemos en el tiempo no va a haber colapso, no va a haber colapso de los sistemas sanitarios. Y esto es lo que está manejando la Argentina. Una curva que pueda ser manejada y un acortamiento en el tiempo de que empieza a declinar esa curva con una administración programada muy precisa, política de la cuarentena. Ahora, quienes están planteando el tema de la economía no son capaces de precisar qué está pasando en otros lugares del mundo donde la economía se dejó abierta. Porque la economía cuando quedó abierta, esos mismos países están en condiciones de tener peores indicadores macroeconómicos que los que tiene la Argentina. El indicador macroeconómico de Brasil, que está semiabierto, es un indicador económico de -7, -8 desde el punto de vista de la pauta de crecimiento para el año que viene. En Estados Unidos el 6, en toda Europa más del 7, 8 en casi todos los países. Entonces, ¿cuál es la ventaja del efecto rebaño? Si este efecto rebaño, además de ser absolutamente insensible y cruel, inhumano, está produciendo también el mismo daño económico. Entonces, las falacias se producen, ¿por qué? Porque la cuarentena es el punto de acumulación político más alto que tiene el gobierno nacional y popular. Entonces se ataca a la cuarentena no sanitariamente, no económicamente, se la ataca políticamente para deteriorar al gobierno nacional y para evitar que tenga acumulación política, como la va a tener si nosotros logramos ser como somos hasta ahora, y yo estoy hablando con 14 países de Latinoamérica, el país mejor posicionado en el manejo de la pandemia y en las resultantes de la cuarentena. Pero ahora viene un escenario diferente, un escenario que va a transcurrir también en la salud, porque nosotros nos vamos a enfrentar a partir del final de las pandemias con un escenario que no va a ser el mismo que antes. Y cuando hablamos de esto, todo el mundo está pensando, bueno, algunos dicen graciosamente, se cayó el capitalismo. Miren, uno viene leyendo y viene analizando el capitalismo financiero tal cual lo conocemos, la concentración de riqueza tal cual lo conocemos, la transnacionalización de la economía tal cual la conocemos, se está trasvestiendo para inaugurar un nuevo ciclo, porque esto va a ser un nuevo ciclo. Seguramente va a ser un nuevo ciclo. Este nuevo ciclo va a tener pugnas diferentes. Por un lado, va a estar la pugna de aquellos sectores que van a intentar conservar los privilegios ganados en los últimos 50 años de cultura neoliberal dominante en el mundo, donde estos dos ejes, los fondos de inversión y los medios, lograron arrasar prácticamente la soberanía y destruir los bloques continentales, como el UNASUR, el mismo bloque europeo que está tambaleando, justamente porque una de las intenciones es ese arrasamiento de economía y doblegar a los pueblos en función del manejo macroeconómico. Entonces, ellos también se están preparando. Cuando digo ellos, yo hablo del enemigo. Hablo de esto que está intentando colonizar América Latina y que nos tiene a nosotros todavía desde el campo de la salud, ahí voy un poco más específicamente al campo de la salud, profundamente decididos a dar una batalla para recomponer una fragmentación que viene de 45 años de historia de la seguridad social en la Argentina. Tenemos un grave problema. Cuando a mí me dicen, vamos a hacer un plan nacional de salud, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la Constitución de 1994
nos indica que la salud y la educación son parte de las decisiones políticas de la provincia, y en el caso de la salud se municipaliza la salud. Hay localidades que obviamente tienen respuesta política porque son populosas, pero vayamos a las localidades de 10.000, 15.000 habitantes, 5.000 habitantes, ¿qué hacen con el sistema sanitario? La destrucción del sistema sanitario, del neoliberalismo, la seguimos padeciendo. La padecemos en el Ministerio de Salud, que por suerte ahora tenemos un ministro como Ginés, y en la provincia tenemos un ministro como Daniel Goyán. Tenemos realmente compañeros de altísimo nivel, más allá de que algunos dicen, pero las internas. Miren, en esto no tenemos somos todos hijos de Carrillo, somos todos hijos de Floreal Ferrara, somos todos compañeros de haber sido instruidos como maestros como Mario Testa, al que le damos un fuerte abrazo en el día de su cumpleaños. Esto a nosotros nos invade porque estamos convencidos que la medicina social de Carrillo, que la epidemiología crítica, que la soberanía sanitaria que implementó con Emesta, con la empresa de medicamentos estatales, que implementó incluso poniendo en marcha lo que fue el sistema de higiene y seguridad para los trabajadores. No nos olvidemos de eso, hasta eso hizo Carrillo. Que no nos olvidemos de la teoría del hospital, que no nos olvidemos de la teoría por niveles, que no nos olvidemos de la concepción de Patria Grande de Carrillo, que empezó a hacer hospitales en la frontera para evitar el desarraigo de nuestros compatriotas bolivianos, paraguayos y brasileros y chilenos que venían a atenderse a la Argentina para que no tengan que trasladarse hasta Buenos Aires. Estas cosas fueron destruidas por los conceptos neoliberales que vinieron después del 76. Estas cuestiones fueron absolutamente dinamitadas y encima fueron dinamitadas por el Banco Mundial, principal instrumento de que el Ministerio de Salud hoy todavía, y no lo hemos podido resolver, no maneja el tema de los precios de los medicamentos. Lo maneja el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Comercio de la Nación. No maneja la salud de los trabajadores, sistema de riesgo de trabajo, la vieja ley 24.557 que después fue reformulada por Cristina Kirchner, pero no pudo eliminar las aseguradoras de riesgo de trabajo como pudimos eliminar las aseguradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Esa ley y ese instituto que está financiado por la aseguradora de riesgo de trabajo, la superintendencia de riesgo de trabajo, depende del Ministerio de Trabajo. Pero quiere que le diga algo desde el punto de vista de la salud. Esas mismas comisiones médicas, las que ustedes tienen ahí en Mendoza, es la que dictamina la invalidez. Esa invalidez va al Ministerio de Trabajo. O sea, las enfermedades prevalentes de la invalidez en todo el país forman parte de una información que maneja el Ministerio de Trabajo y no la maneja acabadamente e integradamente en la planificación estratégica el Ministerio de Salud. Recomponer esto va a llevar a que incluso la ANMAT tenga que ser una herramienta importante y no autárquica, porque sabemos cómo entran los medicamentos en la Argentina. También tiene que llevar a que tenga algo que ver el Ministerio de Salud con la Superintendencia de Servicios de Salud, que maneja el 42% de la atención médica de los trabajadores y de la familia de los trabajadores a través de las obras sociales sindicales. Si ese 42% le agregamos 17% del PAMI, y al 17% del PAMI le agregamos 17% de las obras sociales provinciales, y vemos cuál es la inversión en salud en la Argentina, vemos que el 91% es inversión solidaria, 91%. Y sin embargo tenemos todas las canillas para afuera. ¿Saben cuánto recaudan las ART por mes? Yo les voy a dar una cifra para que ustedes sepan. 16.000 millones de pesos por mes. Recaudan las ART. ¿Saben quiénes son los dueños de las ART? Yo se los voy a nombrar, porque además como no tengo pelo en la lengua, y estoy viejo además, Swiss Medical, Velocovid, no sé si lo conoce, Galeno, Omin, Previsión, todos sistemas financieros
que se han hecho cargo de las ART. Son las que rechazan todos los accidentes de trabajo administrativamente. El 50% se cae porque son chicos, entonces la gente no quiere perder el empleo. Y si me torcí el pie, no voy a ir, voy al hospital o voy a mi obra social y me atiendo. Si tuve un golpe en la cabeza y no pasa nada las primeras 48 horas, vuelvo al trabajo, la gente no lo denuncia. Los accidentes graves los atiende el hospital público, lo sabemos quienes manejamos y trabajamos muchos años en el sistema. El hospital público atiende. Entonces todas las máquinas están para afuera. Ponemos el 91% de la inversión en salud y resulta que de esa inversión en salud el 32% se va en medicamentos que no manejamos porque no manejamos ni la Secretaría de Comercio ni manejamos el ANMAT. Entonces, cuando hablamos de un sistema nacional de salud, tenemos que hablar con esta realidad y con estos jugadores sobre estas bases para poder repensar. Pero yo les voy a decir algo para ir terminando, porque me parece, así tenemos lugar a las preguntas. Si algo surge de esta pandemia, compañeros, amigos, colegas, queridos amigos mendocinos que siempre veo a través de una botella los domingos cuando tomo vino, miren, si algo surge con mucha fuerza, es la necesidad de reconstruir un nuevo Estado. El Estado surge hasta los países más liberales, hasta los países más firmemente neoliberales, hoy se dan cuenta que no solamente en salud, sino que necesitan el Estado como un garante de la inversión y de los porque si no, ¿de dónde salen los recursos? ¿De dónde salen los recursos para darle de comer a 36 millones de norteamericanos que se quedaron sin trabajo? ¿De dónde salen los recursos para que nosotros podamos atender los 11 millones de raciones de alimentos que estamos dando por día? O la IFE, que ya son 8.300.000. ¿O de dónde salen los recursos para asistir al 50% de la masa salarial de los trabajadores para que no haya despidos, que ya accede a 2.500.000? ¿De dónde salen los recursos para la seguridad social y para nuestros jubilados y pensionados? ¿De dónde salen los recursos? Salen del Estado. ¿Cómo salen los recursos para financiar a tasa cero a las pymes y a los monotributistas que la están pasando mal? Entonces, esto es el Estado. Ahora, ¿el Estado que teníamos nos sirve para eso? Esta es una pregunta que yo estoy haciendo con mucha fuerza porque me parece que vamos a tener que rediscutir todo. Miren, aquellos que creemos que debemos discutir todo, tenemos que pararnos, por lo menos yo, les voy a decir cómo me paro. Me gusta que todo el mundo sepa. Yo soy oficialista. Tengo pensamiento crítico alto. Alto significa rompe portones, no sé si me explico. Alto pensamiento crítico. Pero nunca le vamos a dar de comer al enemigo. Nunca le vamos a dar de comer al enemigo. Siempre vamos a estar tratando de ofrecer propuestas y soluciones que permitan superar etapas e incluso reparar errores. Entonces, en función de esto, ¿cómo nos plantamos? Nos plantamos tratando de poner marcos estratégicos. El de la salud es uno de ellos. El de la salud es uno de ellos. El de la salud es un marco estratégico de un Plan Nacional de Salud que englobe todos los sistemas solidarios y los haga confluir con las mangueras para adentro. Esto es un plan de salud. ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo una idea, se puede hacer, pero no importa, no la voy a desarrollar acá. Pero tenemos que discutir todo. Tenemos que discutir el Estado. ¿O vamos a seguir con un servicio de justicia como el que tenemos? Un servicio monárquico, su señoría, la corte. Y no tenemos rey, pero tenemos jueces de la corte. Es una vergüenza. Que no son ni siquiera evaluados. Jueces que son absolutamente inamovibles, intocables. Miren, se lo ha criticado más a San Martín en el bronce que a los jueces actuantes. Es una barbaridad. Y la verdad que menos mal que está en el bronce San Martín, porque si estuviese vivo los mata a todos. No se olviden de la frase de San Martín diciendo que la historia se escribirá de que quienes liberaron la patria, se refería a la patria grande,
no se refería a la Argentina, nunca hubo independencia argentina, siempre fueron de los países sudamericanos, de las Provincias Unidas de Sudamérica. Decía que la historia escribía que se hizo con los negros, con los indios, con los pobres, con los peones, con los criollos, que mandaban los estancieros para no mandar sus hijos al gueto. Entonces aquellos que quieren derrotar la cuarentena hoy son como esos que declaran la guerra, que nunca mandan a sus hijos. Porque los que van a ir a trabajar son los trabajadores que viajan en bondi, que viajan en colectivo, que viajan en tren, que viajan en lugares altamente contaminantes. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el acento, porque esta recuperación del Estado tiene que permitirnos discutir todo desde una nueva constitución, no reforma, una nueva constitución que garantice derechos. Derechos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, las 19 vacunas obligatorias y gratuitas, ¿tiene que ser un derecho constitucional? Sí tiene que ser un derecho, como son los derechos de los trabajadores. Y ahí no viene nadie a bajarnos después la vacuna por razones de ajuste presupuestario, como sucedió en el gobierno neoliberal, que nos sacaron la vacuna del meningococo de los 11 años, diciendo que los chicos de 11 años ya no se enferman, pero no dijeron que los chicos de 11 años son transmisores del meningococo y con eso infectan a sus hermanitos más chicos. Una barbaridad absoluta. Entonces, derechos constitucionales. Derechos. Los derechos del trabajador, los derechos del niño, los derechos del discapacitado, los derechos de cada uno de los sectores, los derechos, obviamente, de los trabajadores, tienen que ser constitucionales. Pero tiene que haber otro derecho que Perón definió ahí en Mendoza. En Mendoza lo definió. El año 49. Cuando Perón define la comunidad organizada, dice, hay una sola forma de superar el sistema demoliberal burgués, que cada 2 años te llama a votar y que después hace lo que quiere, para ponerlo en términos poco académicos. Y esa forma es la comunidad organizada. Necesitamos formas de organización popular, permanentes, que tengan formas y herramientas en la Constitución Nacional que permitan empoderar al conjunto del pueblo, al campo popular, en la gestión del día a día de gobierno. Y esto es un desafío, pensémoslo. Todo está para pensar. Yo le pregunto a cualquiera de estos personajes que hoy quieren decir de que el gobierno es autoritario, que vayan a poner un diario y un canal de televisión a Estados Unidos y se pregunten si el New York Times puede tener canal de televisión. No puede tener canal de televisión, porque es un diario. Y la Fox no puede tener diario, porque es un canal. Y acá todo es al referéndum del primer mundo, menos en las herramientas que ejecuta el primer mundo. Que vaya el señor Mañeto a comprar 10.000 hectáreas de tierra en Estados Unidos a ver si se la vende. Aunque se haga ciudadano de Estados Unidos, no se la vende. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Por un problema justamente de concentración, de monopolización, de acumulación de la riqueza. Entonces, todo esto ha llevado, también es verdad, a los paraísos fiscales, ha llevado a esas cuestiones. Entonces, tenemos que discutir todo. Entonces, cuando se ponen muy nerviosos cuando algunos decimos la nueva Constitución, o cuando algunos decimos hay que reconstruir el UNASUR, ¿cómo no vamos a reconstruir la Patria Grande? Si en la Patria Grande estábamos construyendo una lógica de soberanía sanitaria como es la producción de materia prima, medicamentos esenciales, que hoy son 100% importados, entre 450 millones de latinoamericanos. Esto lo propusimos y se aprobó. También se aprobó la fabricación de un avión de entrenamiento 100% regional. No había una sola tuerca que fuese fuera de la región. Esto se sabe poco porque los medios lo ocultan. Porque íbamos hacia un banco de última instancia como el Banco del Sur para evitar que el Fondo Monetario y los fondos buitres operasen sobre las democracias latinoamericanas. Por eso el UNASUR fue prácticamente destrozado al inicio de la gestión de Macri con el amparo del diseño estratégico de Estados Unidos. Bueno, esto hay que discutirlo.
Vamos a reconstruir. Esto no quiere decir que el gobierno mañana vaya a hacerlo, porque el gobierno hoy tiene la demanda de la pandemia, la demanda del hambre, la demanda de los sectores de la seguridad social, y encima tiene que estar negociando una deuda que intenta asfixiar la capacidad de la Argentina para recuperarse. Pero vamos a discutirla. Vamos a discutir si los servicios públicos, ¿por qué se llaman servicios públicos? Son servicios públicos porque son derechos. O el agua no es un derecho, la electricidad no es un derecho, el gas no es un derecho. Si son servicios públicos, son derechos humanos. Entonces, ¿por qué me llaman a discutir tarifas? Los servicios públicos tienen que ser estatales. Y esto no está mal discutirlo. Como no está mal discutir el tema de la tierra y la reforma agraria, ninguna de las cuestiones está mal, como no está mal discutir la Argentina bicontinental de Perón con la Antártida, que cada vez aparece menos en los mapas de los chicos en las escuelas primarias. No aparece más el mapa de la Antártida, y en algunos mapas no aparecen las Islas Malvinas. Fíjense ustedes, la claudicación nacional. Entonces, yo creo que la pandemia nos da una posibilidad muy fuerte de discutir todo, desde el punto de vista sanitario, todo, pero también desde el punto de vista del Estado. Nos permite discutir lo que se estaba discutiendo. Se estaba discutiendo en Europa y se estaba discutiendo en los grandes centros de discusión del mundo, si esta democracia tal cual está, como está, intrusada por los fondos de inversión y los medios hegemónicos, puede resistir años por delante. Si esta democracia que permite y naturaliza cuestiones de la vida y la muerte con total tranquilidad puede hacerlo. Bueno, desde el punto de vista sanitario, nosotros creemos que hay que discutir todo. Y desde el punto de vista del Estado también hay que discutir. Y con esto voy terminando, con una anécdota que yo siempre cuento para terminar, porque ya... Sí, ya termino rápidamente con esta anécdota. Cuando yo estaba en Neuquén, vivía en Neuquén, viví muchos años, mis 5 hijos son neuquinos. Turco, antes de que te embales con la anécdota, quizás tenemos de nuevo algún corte técnico porque está de nuevo fallando el audio por Facebook. Ayer hicimos las pruebas, hoy a la mañana también, y anduvo todo bien, pero bueno, es la primera experiencia que hacemos de transmitir en simultáneo por una plataforma y la otra. Si se llega a cortar, les pedimos que entren nuevamente con el link, que aprovechen para recargar los termos y pensar algunas preguntas, porque ya vamos a dejarlo al Turco, si se corta, que retome con la anécdota de cuando estuvo en Neuquén y abrimos las preguntas. Y les pedimos que también envíen sus correos electrónicos por el chat para después enviarles, porque esto está siendo grabado. Dale, Turco. Ahí van a estar todas las... Bueno, entonces termino con la anécdota. En el año 78 veíamos en Neuquén pasar los trenes con los ataúdes por la guerra con Chile, estábamos todos movilizados, los sanatorios y los hospitales estaban vaciados de camas para recibir a los heridos de una guerra que era inminente. Entonces había un chiste que circulaba acá que yo se los quiero compartir. Decía ese chiste que se congelaba una persona porque tenía una enfermedad tan rara que no sabían qué era y que querían evaluar como Walt Disney y a ver si encontraban la cura. Y que esa persona encontraba la cura en el año 78, encontraban la cura 22 años después, en el año 2000. Entonces, esta persona salía del congelamiento y decía, bueno, sí, la verdad es que ahora me siento bien, qué suerte. ¿Quién gobierna el país? Videla, le decían. ¿Cómo Videla? Sí, Videla. No, el hijo de Videla. Ah, el hijo de Videla. Sí, el ministro de Economía. Y el ministro de Economía es Martínez. No me digas que sí. No, es el hijo de Martínez. Ah, bueno. Sí, pero cuando a mí me congelaron, había un problemita con Chile.